Si usas una foto de Internet, ¿sabes el uso de la misma respecto a los derechos de autor? ¿Sabrías si una imagen está clasificada como Creative Commons? La competencia digital de derechos de autor y licencias de propiedad intelectual tiene como puntos clave el entender cómo solicitar datos, informaciones y contenidos digitales con derechos de autor y licencias de propiedad intelectual. Entre los contenidos a manejar en esta competencia podemos citar ser consciente de que algunos contenidos de Internet pueden tener derechos de autor y la necesidad de respetarlos. Distinguir entre conceptos como copyright, copyleft y o Creative Commons. Y aplicar adecuadamente los diferentes tipos de licencias existentes a la información que utilizo y genero en la red, en función de mis necesidades. Detectar cuándo un contenido es legal o ilegal, software, películas, música, libros, y conocer las consecuencias del incumplimiento de los derechos de autor o las licencias de uso de contenidos digitales. Buscar recursos en Internet cuya licencia permita el uso que quiero hacer de ellos y saber cómo consultar la licencia de uso de un contenido en Internet. Entender la diferencia entre un uso comercial y no comercial de los contenidos. Por ejemplo, en el banco de recursos de Pixabay puedes consultar su licencia y si es posible usar, por ejemplo, una imagen concreta en determinadas condiciones. Entre los conocimientos que son necesarios que tenga una persona competente digital estarían que sabe que los contenidos, bienes y servicios digitales pueden estar protegidos por derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, derechos de autor, marcas, diseños, patentes. Es consciente de que la creación de contenidos digitales, por ejemplo, imágenes, textos, música, cuando es original, se considera protegida por los derechos de autor desde que existe protección automática. Es consciente de que existen ciertas excepciones a los derechos de autor, por ejemplo, el uso con fines de ilustración para la enseñanza, para la caricatura, para la parodia, el pastiche, para la cita, los usos privados. Conoce los diferentes modelos de licencia de software, por ejemplo, software propietario, libre y de código abierto, y que algunos tipos de licencia deben renovarse una vez que expira el periodo de licencia. Es consciente de que las limitaciones legales del uso y el intercambio de contenidos digitales, por ejemplo, música, películas, libros y las posibles consecuencias de las acciones ilegales, por ejemplo, compartir con otros contenidos protegidos por derechos de autor, puede dar lugar a sanciones legales. Y también es consciente de que existen mecanismos y métodos para bloquear o limitar el acceso a los contenidos digitales, por ejemplo, contraseñas, geobloqueo, medidas técnicas de protección, TPM. Las habilidades que se manejan con esta competencia serían, por ejemplo, que es capaz de identificar y seleccionar contenidos digitales para descargarlos o cargarlos legalmente, por ejemplo, bases de datos y herramientas de dominio público, licencias abiertas. Sabe cómo utilizar y compartir los contenidos digitales de forma legal. Por ejemplo, comprueba las condiciones y los regímenes de licencia disponibles, como los distintos tipos de Creative Commons, y sabe cómo evaluar si se aplican las limitaciones y las excepciones a los derechos de autor. Es capaz de identificar cuándo los usos de los contenidos digitales están protegidos por los derechos de autor y entran en el ámbito de una excepción de los derechos de autor. De modo que no es necesario el consentimiento previo. Por ejemplo, profesores o profesoras y estudiantes en la Unión Europea pueden utilizar los contenidos protegidos por derechos de autor con fines ilustrativos para la enseñanza. Es capaz de comprobar y comprender el derecho de uso y o reutilización de los contenidos digitales creados por terceros. Por ejemplo, conoce los sistemas de licencias colectivas y se pone en contacto con las organizaciones de gestión colectiva pertinentes. Comprende las distintas licencias Creative Commons. Puede elegir la estrategia más adecuada, incluida la concesión de licencias, para el propósito de compartir y proteger la propia creación original. Por ejemplo, registrándola en un sistema opcional de depósito de derechos de autor, eligiendo licencias abiertas como Creative Commons.
Y en cuanto a las actitudes que se demuestran, serían, por ejemplo, que respeta los derechos que afectan a los demás. Por ejemplo, la propiedad, las condiciones contractuales, utilizar únicamente fuentes legales para descargar contenidos digitales, por ejemplo, películas, música, libros, y cuando proceda, optar por el software de código abierto. O tiene una actitud abierta a la hora de considerar si las licencias abiertas u otros regímenes de licencia son más adecuados a la hora de producir y publicar contenidos y recursos digitales. En un entorno laboral, por ejemplo, se podría usar en cuanto al desarrollo de un curso corto o tutorial para formar a la plantilla sobre un nuevo procedimiento que se aplicará en la organización, poder compartir con otras personas del equipo de trabajo qué bancos de imágenes suele utilizar para encontrar imágenes que pueda descargar gratuitamente para un breve vídeo tutorial sobre el nuevo procedimiento para el personal de mi organización. Poder resolver problemas como la identificación del símbolo que indica si una imagen tiene un determinado tipo de licencia Creative Commons y por tanto puede ser reutilizada sin el permiso del autor o autora. Y en un entorno formativo serviría para preparar una presentación sobre un tema determinado que haré en clase. Puedo explicarle a un amigo qué bancos de imágenes suele utilizar para encontrar imágenes que puedo descargar de forma totalmente gratuita para crear una animación digital, para presentar mi trabajo. Ser competente digital es también comprender y respetar las creaciones que encontramos en Internet, sabiendo cuáles podemos usar de forma libre y cuáles no. Además de evitar posibles sanciones por un uso inapropiado, es fundamental el valorar el trabajo creado por otras personas.